En no pocas ocasiones, cuando se está ejecutando ya un programa de manejo forestal, se han planteado las siguientes preguntas. ¿Por qué faltó volumen en un rodal? Es decir, ya se marcó lo que se considera acorde a la intensidad de corta, pero faltó volumen. O la otra, ¿por qué sobró volumen en un rodal? Es decir, mucho antes de cubrir con marqueo la superficie del rodal, ya se completó el volumen autorizado para el rodal. ¿Y cuál es la causa entonces? O las dos anteriores, ¿por qué en un rodal faltó volumen y en otro sobró? Lo que es lo mismo para manejo regular cuando nos preguntamos ¿por qué sobró o faltó superficie? Otra pregunta frecuente es ¿por qué en un área de corta se encontró mucho más volumen de hojosas que lo que se estimó y en otra nada? Y agregamos dos más. ¿Por qué en el ciclo de corta anterior la posibilidad fue mucho mayor a la del presente en el predio? Y finalmente, ¿por qué el volumen residual en el presente ciclo de corta es muy diferente a lo que debió quedar después del aprovechamiento anterior en el predio, aún considerando el incremento? Las respuestas pueden ser varias, y la respuesta exacta a cada una de las preguntas tal vez no las sabremos a ciencia cierta. Puede ser una o más de dos para cada pregunta, pero sí podemos aseverar que todas o casi todas estarán en el proceso del estudio dasométrico. Entonces, a todas estas preguntas las denominaré problemas, que tendrán sus orígenes a los que denominaré males comunes. Estos males comunes serán la causa de estos problemas que serán el efecto, que finalmente terminan siendo la práctica, y esto la teoría. Entonces el tutorial estará constituido de varias partes y a lo largo de todo el proceso iremos anotando en esta parte cada uno de los males comunes conforme los iremos descubriendo. Así que el tutorial está basado en este marco de situaciones. Vamos a desarrollar y analizar entonces en este tutorial el proceso estadístico para determinar el valor del error de muestreo usando el muestreo simple aleatorio para estudios asométricos que tienen el objetivo de estimar el volumen de madera en cierta superficie forestal, es decir, cuando nuestra variable de interés sea el volumen de madera en cierta unidad de superficie. Es un proceso reglamentario para los programas de manejo forestal, ya que está establecido en el artículo 37, fracciones 1, 2 y 3, inciso F del Reglamento de la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable. Para esto, tomaremos como apoyo el contenido del libro Introducción al Muestreo de Roxana Arano Valle y Hugo Ramírez Maldonado, primera y segunda versión. Estos dos textos, aunque parecen ser el mismo, uno es de una versión más reciente que el otro. Parece que el segundo se trata de una versión revisada y aumentada. De cualquier manera, ocuparemos los dos para algo que revisaremos más adelante. También utilizaremos el libro de muestreo forestal elemental de Frank Fries y el de elementos de muestreo de Schiffer-Mendenhall. Y como los criterios deben ser acordes a un marco legal, estaremos vinculando con el reglamento de la ley y tal vez con la ley misma, así como la norma 152 de Marnat 2006. Si en el transcurso del proceso necesitemos recurrir a otros materiales, los iremos mencionando.
El punto de partida de este proceso estriba en el artículo 37 del Reglamento de la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable, el cual establece en sus fracciones 1, 2 y 3, inciso F, que los programas de manejo forestal para el aprovechamiento maderable deberán contener el estudio dasométrico, que deberá contener la descripción de la metodología del inventario en el predio, cuya confiabilidad mínima deberá ser del 95% y un error de muestreo máximo del 10%, las existencias volumétricas, densidades promedio, incrementos, edad y turno de aprovechamiento y diámetro de corta, así como las densidades residuales. Y esta información deberá presentarse en totales por unidad mínima de manejo y por especie anexando la memoria de cálculo. Algunos de los que no estamos familiarizados en la formulación de programas de manejo, nos preguntaríamos, ese 10% como máximo de error de muestreo, ¿con respecto a qué parámetro se debe comparar? En términos generales, cuando queremos inferir cómo se comporta un cierto atributo, como el peso, volumen, número de individuos u otros, de una cierta población, ya sea de personas, plantas, animales u objetos, lo hacemos con base en un parámetro estadístico. Existen varios parámetros estadísticos incluso para circunstancias muy complejas, pero comúnmente son 3 los que más se utilizan, porque son los que tienen una mayor utilidad cuando se trata de medir variables cuantitativas. Estos parámetros son la media, total y la proporción. Y esta afirmación está sustentada en el libro de Introducción al Muestreo, como lo estamos viendo aquí. Dice: estimación de la media y del total de la población. Al evaluar variables cuantitativas, los parámetros que con mayor frecuencia interesa estimar son la media o el total de la variable para toda la población. Más adelante dice también que otra tarea que suele ser de interés al estudiar una población es la determinación de la proporción de las unidades muestrales que pertenecen a uno de 2 grupos posibles o que tienen cierto atributo. Y por aquí habla de algunos ejemplos de cuando se usa este tipo de parámetro. Frank Fries, por ejemplo, nos dice lo siguiente cuando nos habla de lo que es un parámetro. Para caracterizar a la población global, frecuentemente usamos ciertas constantes que se le llaman parámetros. El valor medio por lote en una población de lotes de un cuadrado de acre es un parámetro. La proporción de plántulas en una plantación de pino es un parámetro. El número total de unidades en la población es un parámetro. Y también lo es la variabilidad entre los valores unitarios. Hasta ahí me parece que es suficiente para hacer la siguiente determinación. Todos los que estamos familiarizados en hacer programas de manejo, estaremos de acuerdo que cuando estimamos volumen de madera a partir de una muestra y hacemos la inferencia a nivel hectárea, rodal o predio, lo hacemos con base en la media o promedio que calculamos a partir de la muestra que obtenemos en el inventario forestal, por lo general sitios de muestreo. Es decir, nuestra decisión se basa en una media de una muestra, pero para que esta decisión sea válida desde el punto de vista legal, debe cumplir con el criterio que establece el reglamento de la ley. Por lo tanto, ese 10% de error de muestreo que señala el reglamento es en función de la media, sencillamente porque es la media con la que hacemos nuestra inferencia estadística a nivel hectárea, rodal o predio, sin importar el tamaño de nuestras unidades muestrales.
Lo importante es que consideremos un margen de error del 10% de la media de nuestra muestra, o sea que, estadísticamente hablando, si la media muestral es un estimador, pues el 10% del estimador. Y más adelante retomaremos lo inherente a la confiabilidad.